Dato positivo en Andalucía y en Sevilla es también la menor incidencia de la secularización que en otras latitudes geográficas, concretamente en la mitad norte de España de la que yo procedo. Allí es mucho más intensa que aquí. Ello se debe a la piedad popular omnipresente en nuestra región y en nuestra archidiócesis, y que, como tantas veces he reconocido, está impidiendo que se reseque el humus cristiano de esta tierra. Por ello, al mismo tiempo que sigo pidiendo humildemente a las hermandades que cuiden con mimo, como un tesoro, su verdadera identidad y su esencial entraña religiosa, reconozco con gozo, porque es de justicia, este importante servicio que prestan a nuestra Iglesia. Este menor grado de secularización que observamos en Andalucía se manifiesta, por ejemplo, en el terreno vocacional, que en nuestro caso se plasma en unas cifras concretas. En estos momentos tenemos en nuestra archidiócesis 64 seminaristas y en los últimos 10 años hemos ordenado 112 sacerdotes, motivos bien consistentes para la esperanza. Aludí hace unos momentos al motivo último y radical, el motivo frontal de nuestra esperanza. Este no es otro que Jesucristo el Señor, piedra angular de la Iglesia, manantial de firmeza, estabilidad, seguridad y consistencia. Nosotros sabemos como nadie que Jesucristo representa la intervención definitiva de Dios en la historia, que Él es la palabra en la que Dios nos lo ha dicho todo y que el Espíritu de Jesús estará con su Iglesia hasta la consumación del mundo, haciendo que el cristianismo siga siendo, a través de los siglos, un acontecimiento actual, vivo y salvífico. Cristo resucitado es, pues, la razón más profunda de nuestra esperanza. En su compañía y con el ánimo que nos da su palabra, rema mar adentro, la Iglesia no tiene nada que temer. Esta palabra nos invita, como nos decía el Papa Juan Pablo II en la Carta Apostólica Novo Tercio Millennio Inneunte, a vivir con pasión el presente y a abrirnos con confianza al futuro. Pues Jesucristo está vivo y es nuestro contemporáneo, como afirmaba el Papa Benedicto en el rezo de Tercia, en uno de los primeros días del sínodo del pasado mes de octubre. Por ello, ninguno de nosotros tenemos derecho a la desesperanza. Es hora de remar mar adentro, de adentrarnos en el misterio profundo del amor de Dios, para abrir nuevos caminos a la evangelización, confiando en la compañía del Señor y en la fuerza de su Espíritu. Entro ya en la parte final de mi conferencia, más de carácter parenético o exhortatorio. No podemos negar que vivimos tiempos difíciles, tiempos recios, llamaba Santa Teresa, a los tiempos que le tocó vivir en la segunda mitad del siglo XVI. Tiempos recios son también los nuestros, en los que ninguno de nosotros tenemos derecho a la mediocridad, a la tibieza o al aburguesamiento espiritual. Para que se consolide nuestra esperanza sobre el futuro de la Iglesia, todos estamos llamados a reaccionar en el sentido más noble de la expresión, con un esfuerzo decidido y compartido de renovación espiritual y apostólica. No podemos resignarnos a seguir perdiendo terreno en la fe y en la vida cristiana de las personas y de las familias. Tenemos que sentir muy a lo vivo la responsabilidad de la fe de nuestros hermanos. Pongámonos manos a la obra, no lo demoremos. Cuanto más tardemos, la situación se tornará más difícil. Es lo que el Señor nos pide en este año de la fe que estamos iniciando. No podemos limitarnos a lamentarnos viendo cómo languidecen muchas parroquias y cómo se apartan de la Iglesia y de la fe en Jesucristo tantos adultos y jóvenes. Dos son las respuestas que el Señor espera de nosotros en este año de gracia. La primera, la conversión y la renovación espiritual personal y comunitaria. Y en segundo lugar, el Señor espera nuestro compromiso apostólico y evangelizador. En el primer flanco
la renovación de nuestra Iglesia será imposible sin una renovación espiritual, eclesial, doctrinal y apostólica de los sacerdotes. En el momento presente, más que en épocas pasadas, nuestra Iglesia necesita sacerdotes santos, sacerdotes de una gran hondura espiritual y de una fuerte experiencia de Dios, maestros de almas, bien preparados intelectualmente, profundamente entregados al servicio de Cristo y de su Iglesia, unidos a su obispo, entusiastas y enamorados de su ministerio, dispuestos a entregar la vida cada día, sin mermas ni recortes, al servicio de los fieles, conscientes de la grandeza de su misión y de la gravedad de su responsabilidad, dispuestos también a anunciar el Evangelio en toda su integridad, sin rasgar páginas ni mutilarlas. Sin sacerdotes íntegros y virtuosos no cabe hacerse ilusiones. Así lo han entendido los padres del último sínodo, muchos de los cuales, hablando de la nueva evangelización, han sentido la necesidad de hablar previamente de la santidad de los sacerdotes como presupuesto indispensable para echar a andar en la nueva evangelización. Otro tanto nos dice el mensaje final del sínodo. Solo así tendremos unas parroquias y unos laicos renovados, espiritualmente vigorosos y conscientes del tesoro que poseen y de la misión que les incumbe. Unas comunidades verdaderamente entusiastas y enamoradas de Jesucristo, que se sienten felices de haber conocido a Cristo, arraigadas y centradas en Él, dispuestas a anunciarlo como único Salvador y Redentor y única esperanza para el mundo. La renovación de la Iglesia no será posible sin unos laicos convertidos, orantes y fervorosos, comprometidos con sus parroquias, que viven la comunión, que tienen corazón de apóstol y que aspiran seriamente a la santidad. Así nos lo está diciendo insistentemente el Papa Benedicto. Como decía en mi homilía en la inauguración del Año de la Fe el pasado 14 de octubre, una Iglesia que quiera ser luz y sal tiene que ser una Iglesia convertida, una Iglesia de santos. Esta es la necesidad más apremiante de la Iglesia en Occidente y en España, contar con cristianos creíbles, gracias a un testimonio personal y comunitario de vida santa. Solo así será posible la nueva evangelización, que no avanzará sin la apuesta decidida y sin complejos de vosotros los seglares. Sin vosotros, en los inicios de la historia de la Iglesia, la evangelización en el siglo I y en el siglo II hubiera sido simplemente imposible. Fueron legiones los laicos que cargaron sobre sus hombros, junto a los apóstoles, la tarea de evangelizar el mundo entonces conocido, anunciando a Jesucristo con la palabra y también con el testimonio luminoso y atrayente de sus propias vidas. Este es el mismo testimonio que hoy se pide a los laicos. Se trata, en definitiva, de presentar a nuestros conciudadanos la belleza de la fe y una alternativa de vida convincente y atractiva, distinta a las propuestas culturales de esta hora. Esto es nada más y nada menos la nueva evangelización, a la que todos estamos convocados en este año de la fe, que Dios quiera que sea espiritual y pastoralmente muy fecundo. Termino ya recordando que el pasado 15 de octubre se estrenaba en el Vaticano la película Campanas de Europa, sobre la relación del cristianismo y el futuro del continente. Contiene esta película una entrevista con el Papa Benedicto XVI en la que el Santo Padre manifiesta su convicción de que en esta hora de la Iglesia hay razones fundadas para la esperanza. Él ve en lontananza un rebrotar de las raíces cristianas de Europa. Profetiza incluso una nueva primavera del cristianismo. Benedicto XVI da 3 razones para la esperanza. La primera razón de mi esperanza, dice el Papa, consiste en que el deseo de Dios, la búsqueda de Dios, está profundamente grabada en cada alma
y no puede desaparecer. Es posible, añade el Papa, que durante algún tiempo podamos olvidarnos de Dios o dejarlo de lado, pero Dios nunca desaparece. La inquietud de la que hablaba San Agustín en sus confesiones también existe en la actualidad, y eso dice el Papa que es fuente de esperanza. La segunda razón de mi esperanza, dice Benedicto XVI, consiste en el hecho de que el Evangelio de Jesucristo, la fe en Jesucristo, es simplemente verdad, y la verdad no envejece. También se puede olvidar durante algún tiempo, es posible encontrar otras cosas, se puede dejar de lado, pero la verdad como tal nunca desaparece. Las ideologías tienen un tiempo determinado, parecen fuertes, irresistibles, lo hemos visto a lo largo del siglo XX, pero después de un determinado periodo se consumen, pierden su fuerza porque carecen de verdad, de la verdad profunda. Son partículas, fragmentos de verdad, pero al final se desvanecen. En cambio, el Evangelio es verdadero y por lo tanto nunca se consume, dice el Papa. Benedicto XVI nos da una tercera razón para la esperanza, la inquietud que él observa en una parte de la juventud. Los jóvenes, afirma el Papa, han visto tantas cosas, las ofertas de las ideologías y del consumismo, pero perciben el vacío de todo esto, la insuficiencia. El hombre ha sido creado para lo infinito. Todo lo finito es demasiado poco, y por eso vemos cómo en las generaciones más jóvenes esta inquietud se despierta de nuevo, y cómo muchos se ponen en camino. Así hay un redescubrimiento de la belleza del cristianismo, un cristianismo que no es barato ni reducido, sino radical y profundo. Termina el Papa afirmando en esta entrevista que le espera un nuevo despertar del cristianismo, porque su cimiento es profundo y verdadero, y la verdad siempre tiene futuro. Hago mío este canto a la esperanza del Papa, una esperanza que no defrauda, como dice San Pablo, pues tiene como fundamento a Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Muchas gracias.